mirar solo con variantes que estén dentro de regiones conservadas. Y luego, un criterio de filtrado que es muy obvio es, nosotros sabemos que está descrita, hay descrita en base de datos, el conocimiento que se tiene ya, de que las enfermedades están asociadas a genes, esas enfermedades tienen un conjunto de síntomas, entonces al final yo lo que tengo que hacer es cuadrar la sintomatología que tiene mi paciente con los síntomas que tienen esas enfermedades y mirar solo variantes que estén en genes, que estén asociados a enfermedades que compartan un fenotipo con el del paciente, ¿vale? Lógico. Y luego también pues, utilizamos información de otras bases de datos de conocimiento, como son, por ejemplo, pues, no sé si suena la base de datos OMI, que contiene pues, todas las enfermedades que tienen un patrón de herencia mendeliano, ¿vale? También la base de datos por excelencia de enfermedades raras, el mejor recurso que hay, que son FANET. Y luego, pues, bases de datos ya más de carácter clínico, como es, por ejemplo, CLIMA, que también han comentado esta mañana uno de los doctores algo de esto, que estas bases de datos lo que hacen es que catalogan las variantes en función de qué papel tiene asociado a una enfermedad. Por ejemplo, si yo sé seguro que esa variante es causa de la enfermedad, pues le pongo la etiqueta de patogénica en esa variante. Puede que no esté muy segura, entonces sería probablemente patogénica. Puede que esté segura de que realmente no es causa de enfermedad, entonces la catalogo como benigna. Y bueno, luego tenemos también probablemente benigna y lo que han comentado también. Hay muchas variantes de las que no sé qué causa tienen, o sea, qué efecto tienen en la enfermedad. Y las clasificamos como de significado incierto. Pues bien, aplicando todos estos criterios de filtrado, yo del montón de variantes de las que partíamos, dependiendo de la tecnología que usáramos, pues me voy a quedar con solo una o unas cuantas variantes, ¿vale? Y luego ya entre esas poquitas variantes, pues el trabajo ya es un poco investigar si el gen en el que está tiene una enfermedad asociada que cuadre con la de mi paciente y demás, ¿vale? Siempre nos gusta decir que nosotros como bioinformáticos no hacemos diagnóstico clínico. O sea, nosotros ayudamos a los clínicos a tomar la decisión acerca del diagnóstico. Finalmente nosotros tenemos una tablita de variantes que son las que le hacemos llegar al médico y el médico o con un comité de expertos o con un analista genético es el que toma las decisiones de si esa variante realmente es diagnosticada. ¿Vale? Bien, eso sería muy resumidamente cómo hacemos nosotros la búsqueda de esas variantes de diferencialidad. Dentro de los tipos de variantes que podemos encontrarnos y que analizamos, pues voy a comentar los análisis más importantes que hay. Sería primero las variantes de cambio de una sola letra, ¿vale? Que normalmente pues, puede que haya un cambio de aminoácido y un cambio en la proteína y en la función de la proteína. También variantes de pérdida o ganancia de unas poquitas de letras de los genes, ¿vale? Esas serían las index. Pero luego también tenemos otro tipo de variantes más complejas, que son las variantes estructurales, en las que ya lo que tenemos es un cambio en la estructura del genoma, ¿vale? Puede haber trozos grandes de los genomas que se pierdan, eso es un tipo de variante, o trozos de material genético que se metan dentro de un sitio donde no le corresponde, ¿vale? Todo eso son variantes estructurales, o un trozo del genoma que se da la vuelta, una inversión, o bien intercambio de material genético entre cromosomas, ¿vale? Ese tipo de variantes, que son variantes estructurales, pues también requieren un análisis y unos programas específicos. ¿Vale? Y luego otro tipo de variantes que me gustaría comentar son las variantes de expansión o de repeticiones del número de copias. A ver, estos son regiones dentro del genoma donde unas cuantas letras, 3, 5, se van repitiendo muchas veces en tándem, una a continuación de otra. Entonces, ¿qué pasa? Estas son regiones importantes funcionalmente dentro del genoma, son necesarias, pero cuando el número de repeticiones supera un umbral, esto puede causar una patología. De hecho, hay enfermedades como por ejemplo el síndrome del X frágil o el corea de Huntington o ataxias que se deben a expansión en el número de estas repeticiones, ¿vale? Estos serían los análisis que os quería comentar. Y ahora voy a dar unas pinceladas de cuando el caso que tenemos delante tenemos sospecha de que sea una enfermedad autoinflamatoria, ¿qué hacemos concretamente en esos casos? Lo que voy a contar es extrapolable a otros grupos de enfermedades, pero bueno, para que sepáis exactamente qué es lo que pasa cuando tenemos una enfermedad o una sospecha de enfermedad autoinflamatoria. Pues
Si de lo que partimos no es un panel de genes que el médico me ha secuenciado específico de enfermedades inflamatorias, ¿vale? Supone que lo que tenemos es el exoma, o sea, todos los genes del paciente, o el genoma, toda la información genética. Pues en ese caso nosotros lo que hacemos es diseñar un panel virtual de genes, es decir, yo voy a generar una lista de genes que yo sé que están asociados a ese tipo de síntomas y voy a mirar solo esa información en esos genes. ¿Vale? Y hay herramientas que me permiten diseñar esa lista de genes asociados a enfermedades hereditarias, inflamatorias. Por ejemplo, son para resumir una fenotipo ontology, que me permite descargar listas de genes según los síntomas que yo le meta. Por ejemplo, normalmente en enfermedades autoinflamatorias pues usamos fiebre recurrente o inflamación. Entonces descargamos genes que están asociados a enfermedades que tienen esos síntomas. Y luego pues hay otras aplicaciones, por ejemplo Panelab, que ya tienen paneles de genes específicos curados de enfermedades inflamatorias. Eso es una consideración cuando trabajamos con enfermedades autoinflamatorias. Otra es el genotipado de HLA. No sé si seguramente os suena. Estos son los antígenos leucocitarios humanos. Vamos, estos son un conjunto de genes que van a producir unas proteínas que se van a exponer en la superficie de las membranas de las células y que son indispensables para que el sistema inmune distinga qué es una célula de mi cuerpo de una célula de otro patógeno o de cancerosa, etc. ¿Vale? Entonces, todas las variantes que hay en estos genes me permiten a mí definir un haplotipo que se llama, ¿vale? Para esos genes, para el paciente. ¿Y por qué interesa esto? Pues porque hay determinados haplotipos que están relacionados con enfermedades inmunes, ¿vale? Entonces, una manera de descartar que lo que tenemos es una enfermedad inmune o no, o que sea el diagnóstico del caso, es hacer este genotipado de HLA en el paciente. Eso es otro tipo de análisis diferente, pero siempre partiendo de la información genética. Y también nos sirve para predecir respuestas a fármacos, ¿vale? Es muy útil este genotipado de HLA. Bueno, pues este es indispensable cuando tenemos un paciente con inflamación. Y luego, el análisis que os comentaba antes de STR, de expansiones, de aumento del número de repeticiones, pues también lo hacemos para descartar, ¿vale? Para ver si hay alguna enfermedad, o sea, hay algún gen de este tipo de expansiones que pueda tener algo que decir. Y importante, este análisis solo lo podemos hacer si partimos de un genoma completo, porque muchas de estas regiones están en región no codificante, que con el exoma no las captaríamos, ¿vale? Entonces, este tipo de análisis es exclusivo de genoma. Pues bien, ya por último el caso que os quería comentar, un caso que nos llegó de una señora de 50 años, tenía episodios recurrentes de fiebre, diarrea, dolor articular, inflamación externa, es decir, patógenos mediando. Se llevó a cabo una secuenciación de exoma con Illumina, con un kit concreto, y bueno, pues hicimos lo que os he comentado. Diseñamos nosotros un panel virtual de genes, teniendo en cuenta los síntomas de fiebre y autoinflamación, y nos centramos inicialmente solo en esos genes, pero he de decir que nosotros normalmente no solo miramos esos genes, sino que después, o para completar el análisis, miramos el resto de genes, porque hay veces que te encuentras variantes muy sospechosas en genes que a lo mejor no tienen una función descrita todavía, ¿vale? Esto es lo que se llama descubrimiento de genes. Entonces, por ahí se puede ir un poco hacia la investigación de nuevas asociaciones gen-enfermedad, ¿vale? Entonces, nosotros eso también lo miramos. Además que muchas veces pasa que la información surge de un día para otro, es decir, hoy no se sabe que este gen está asociado a esta enfermedad y mañana hay una publicación científica y emerge eso. Y el problema es que esa información tarda en llegar a las bases de datos que yo consumo, ¿vale? Entonces, muchas veces al final encuentras un gen sospechoso y tienes que empezar una búsqueda de qué está haciendo la gente con este gen, hay estudios funcionales, ¿vale? Entonces, hacemos también un poco de labor de investigación en el diagnóstico. Pues bien, pruebas que le hicimos al exoma de esta mujer, pues el análisis de variantes puntuales y pequeñas inserciones y deleciones que os comentaba, análisis de variantes estructurales y el genotipado de HLA. De STR, como he comentado, no pudimos hacer análisis porque es un exoma y no un genoma como correspondería. Pues bien, respuesta que obtuvimos ante esos análisis, pues nada destacable en el genotipado de HLA, tampoco en el análisis de variantes estructurales, pero en el análisis de variantes puntuales sí que tuvimos sorpresa. Encontramos una variante en heterocigosis, un gen que seguro que conocéis mejor que yo, MFV, ¿vale?
que produce un cambio de aminoácidos en posición 694 de la proteína y que, como sabréis, pues es causante de fiebre mediterránea familiar. Ahí tenéis una captura de la información de esa enfermedad en OMI, que seguramente muchos habréis consultado directamente. Y bueno, además esa variante está descrita en la base de datos clínica esta de ClinVar que os decía, como variante patogénica y que además con un alto grado de evidencia. Bueno, pues ese fue el diagnóstico de esta mujer. Ahí os muestro también, como os enseñaba al principio, pues esta persona tiene la variante en heterocigosis, o sea, tiene un alelo bien y el otro. Y ya conociendo esa variante de esa persona, pues se hizo un poco de estudio a nivel familiar. Ahí veis con la flecha roja nuestra paciente. Y bueno, pues vemos que todos los meteoritos rojos serían individuos portadores de la variante. ¿De acuerdo? En amarillo están señalados los que están confirmados genéticamente. Son miembros de la familia que se hicieron el genotipado y para ver si eran portadores. Tenemos algunos que están sanos y otros que no. Pero luego vemos que en cuanto a afectación, que serían los círculos o los cuadraditos que están sombreados, pues vemos poco. O sea, vemos que hay muchos que tienen la variante pero no muestran síntomas, ¿vale? De hecho, vemos que tanto nuestra paciente como su hijo tienen un fenotipo moderado que responde a la colchicina, ¿vale? Pero sin embargo, casualmente tiene una prima que tenía esa variante, pero además es que heredó otra del padre en ese gen en el otro alelo. Y además esa señora está bastante afectada, ¿vale? Ya ha perdido incluso la visión. Bueno, entonces esto es un ejemplo muy claro, también como ha comentado el doctor antes, de un caso de penetración completa. Estamos viendo muchos individuos que tienen la variante, pero no desarrollan la enfermedad a día de hoy. ¿Vale? No manifiestan la enfermedad a día de hoy. Vale, pues ese es el caso que os quería comentar y luego ya simplemente comentaros colaboraciones en este sentido, las más importantes que tenemos en la plataforma. Nosotros, por ejemplo, participamos en el proyecto de secuenciación de 1000 genomas navarros, que ya terminó. Ahí tuvimos una tasa de éxito, de diagnóstico de casi del 50%, muy buena, muy alta, pero era porque eran casos que muchos de ellos era la primera vez que se abordaban desde el punto de vista genético. Entonces muchos tenían un diagnóstico muy claro, muy evidente, una variante, su enfermedad. Participamos también, llevamos varios años y todavía colaboramos en el proyecto de programa de enfermedades no diagnosticadas del CIBERES, del Centro de Investigación de Enfermedades Raras a nivel nacional. Aquí nos llegan casos derivados de hospitales, de centros, que han analizado sus muestras genéticas y no encuentran una variante diagnóstica. Entonces, nos llegan a nosotros y nosotros hacemos el reanálisis del reanálisis. Entonces, en este caso, como son casos difíciles, la tasa de encontrar algo de resolución es bastante más baja, pero aún así todavía seguimos encontrando cosas en algunos casos. Y luego también tenemos una colaboración con el Departamento de Neumología Pediátrica del Vall d'Hebron, ¿vale? Donde analizamos pues, paneles de niños con sospecha de enfermedades respiratorias en general. Y nada, bueno, eso sería mi grupo y muy importante, esto es un llamamiento a colaborar. Es decir, si tenéis, vosotros como pacientes, si tenéis análisis genético sin diagnóstico, si no tenéis un análisis pero tenéis pensado realizarlo y necesitáis ayuda con la priorización, con el diagnóstico en sí, pues os podéis poner en contacto con nosotros, ¿vale? Siempre mediando a través de un especialista. Incluso podéis remitir vuestros casos a ENOC, al programa de ENOC, ¿vale? Se puede escribir directamente a la persona responsable de ENOC y decir, pues yo tengo tal enfermedad o tengo tal sospecha, pero claro, siempre tiene que ser mediante un clínico, ¿vale? Que se comprometa, ¿vale? No como usuario no podemos, ojalá, pero no puede ser, ¿vale? Pero sí mediando a través de un clínico que se comprometa y diga, pues sí, se le va a hacer secuenciación o esta persona tiene su muestra y no tiene diagnóstico, y eso es algo centralizado a nivel nacional y luego pues las muestras nos llegan y les hacemos un análisis, ¿vale? Y nada, eso era todo lo que os quería contar. Una pregunta. Sí. Gracias por la presentación. Por ejemplo, yo me han diagnosticado fiebre mediterránea familiar por una mutación, ¿no? Y tal.
nada más es heterocigótica. Nada más me han hecho a mí, la analítica. Entonces, yo me preocupa un poco mis hijas, pero mi hermana también tiene síntomas parecidos, aparte de otra enfermedad, pero no, ella está funcionaria y claro, la tratan se puede decir, por la privada, ¿no? Se puede decir. Ella, ¿cómo podría hacerse el test genético? A ver, ahí tenemos la opción privada, Sí. que esa siempre abierta, pero si no, si ella en algún momento accede a la pública, Sí. con su médico de cabecera. Pero tendría que irse a la pública. Ella estando sí. en Mufacia no podría a través de su médico. Perdona. No, o sea, yo A mí me cogió esa situación también con mi niña, que teníamos, porque mi padre era funcionario, yo estaba viendo con ellos, entonces me entraba a la privada y yo directamente, como vi que en el privado no había manera de que se lo hicieran y demás, nos vinimos aquí, pedimos la libre elección de especialista con la doctora Camacho y se le hizo todo sobre la marcha. Pero te tuviste que cambiar de la... No, ella podía seguir yendo al privado y demás, lo que pasa es que yo escogí la libre elección de especialista y aquí podía venir, vamos, ella lleva desde entonces yendo a la doctora Camacho. Ah, vale. al final Pero un poco- sigue con tu médico privado. Sí, lo que comentábamos antes fuera que realmente es encontrar un especialista que esté comprometido con este tipo de... Porque hay otros que no te derivan a pruebas genéticas. Sin embargo, hay algunos, como por ejemplo la doctora Camacho, que está comprometida con esto y en cuanto pueden, pues derivan el caso a análisis genéticos por lo suyo. O sea que... Pero sí, además, pues, cuando, no sé de cuántos, pero cuando ya tienes a alguien en la familia, tienes derecho a que te... Yo, por ejemplo, mis hijas, que es lo que porque ya mi padre, bueno, Claro, ellos parece que no tienen que te sintomatología, fenotipen. pero claro, ellas tampoco tienen. Pero claro, me preocupa un poco por saber si también yo le he pasado Sí. la mutación. Sí, además, ¿no? si comenta que tiene una hermana con síntomas parecidos, seguramente será una miembro de familia y... Pero, por ejemplo, yo puedo... ¿Quién me tiene, a mí, en el caso de mis hijas, quién me tendría que solicitar ese análisis? ¿El especialista que me está llevando? o el médico de cabecera remitirla a un especialista que le haga la prueba. Además, cuando ya tienes la mutación concreta es mucho más fácil, porque realmente es ir a buscar. Sí, claro, no es tanto como no sé qué tengo. Mira, yo quería comentar porque mi hija tiene síndrome de Caspera. Nosotros la llevamos a la doctora Camacho, le hicieron la genética. Yo tengo dos hijas, Carmen, que tiene 15, y María de Rocío, que tiene 17. Y después estamos mi marido y yo, le hicieron la prueba genética y encontramos, nosotros tenemos el gen, la mutación, lo que pasa es que su mutación es única en literatura médica, total, que tengo ahí, vamos, por si la quisieran mirar y todo eso. Pero resulta de que, por ejemplo, la doctora Camacho nos dio la opción de que mi marido, por ejemplo, es lo que estaba diciendo antes, es heterocigoto. Él tiene gen, la misma mutación que la encontraron después, la misma que Carmen, pero él hasta hoy no ha desarrollado. Efectivamente, bueno, pues son 5 hermanos más, pero por ejemplo, los hermanos de mi marido no han querido saber nada. Ellos tienen su todo total. Pero por parte de mi marido, tenía un primo hermano y sobre todo una prima hermana que está pasando mucho, que la llevan aquí en el bien de Rocío, pero no le dan y tiene los mismos síntomas que Carmen, pero no le hacen la genética. Entonces, porque por ejemplo, yo creo que viene todo por parte de mi suegra. Lo que pasa es que mi suegra falleció, ella era muy mayor y dio la doctora Camacho que iba con informe de mi suegra porque ella era una niña normal. Te estoy hablando que si ahora es complicado, ¿me entiendes? Mi suegra que murió con 78 años, pero una niña normal, le dieron fiebre, se quedó sorda, mi suegra era sorda, con 40 años le dio que se empezaron que era un infarto cerebral, que le quedaron secuelas, total. Un hermano de mi marido con 8 meses falleció de muerte súbita, eso le pasó a mi hija con 14 días, lo que pasa es que ella, gracias a Dios, la cogieron a tiempo, la pudimos salvar. Y entonces lo que quiero decir que teniendo ya la genética, que son primos hermanos, porque la hermana de mi suegra falleció también con 12 años, su hermana los mismos síntomas que mi suegra porque no le hace la genética. Es que no... o sea, está en su derecho. Por eso digo que a lo mejor sí, porque yo ya le he hecho fotocopia de la genética de su primo hermano, para que se la entregue, pero aún así No, al final es con quien des. O sea, por desgracia, por eso digo con la persona que que nosotros ya tenemos gen y mutación, que ya te digo. Que otra opción que yo
Lo que pasa es que muchas Además, que veces, fue o sea, por si parte yo de tuviera hermana, esa ¿me situación, entiendes? lo Que tiene los mismo mismos síntomas que mi hija. que me lo planteaba, o sea, Está mal, al final vamos. mirarlo en una privada, por lo menos por... Pero es que muchas Pero- veces no sabéis que es peor, ¿eh? Porque yo tengo, que la lo privada- he dicho antes a ellos, yo tengo un médico que era además muy amigo de mi padre y se lo comenté porque bueno, él siempre, pues tiene esto, la niña tiene lo otro. Cuando yo tuve la prueba genética le dije, pues mira Manuel, al final me han dicho que lo que tiene mi niña es fibromialgia de familia. Y la respuesta de él dijo, bueno, pues eso no es nada, que la pico la garrapata, ¿no? Que por eso digo que cada vez con quien dé también. Por eso digo que el problema, verá que yo pienso que a lo mejor, por ejemplo, los hermanos de mi marido no hayan querido, no quieren saberlo, Sí, claro, eso ya es elección personal. efectivamente, ya es elección personal. Entonces, claro, pero es que como fue un primo hermano por parte de él, que mi suegra y su hermana, además falleció las dos de lo mismo, ya, Sí, sí, no. de verdad, gracias, ya mayores, pero es que tiene los mismos síntomas que Carmen. La pobre ellos ya, vamos, que los llevan aquí en el bien de Rocío, ¿no? Pero, A ver, como esperanza no, positiva, por ser positiva, no sé si conocéis el proyecto IMPACT. Pues es una iniciativa que hay a nivel nacional, ¿vale? El Sistema de Salud Nacional, que lo que pretende es instaurar esto que yo os cuento que hacemos aquí, sí, sí. a nivel sanitario, a nivel nacional. O sea, que todo el mundo tengamos derecho a esto por sistema. Claro, es que O sea, esto no es- haya que rogar. Es que ella está diagnosticada de que si tiene artritis, o no, mentira, que si tiene, ¿cómo se llama? Fibromialgia. Pero claro, es que eso se engloba todo en lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, Tiene que claro, hacer una prueba genética, vamos. efectivamente, y es que ella ha ido ya hasta médico privado ya porque está desesperada. Y entonces yo le he dicho, prima, pero le he dado la genética, le digo, coméntalo al médico porque es que es tu primo hermano. ¿Me entiendes? Que no es decir, y ya lo tenemos, es que lo tenemos, nosotros tenemos, vamos. Pues esta La iniciativa prueba genética, mi marido, donde han encontrado gen, la mutación, el síndrome de K, novicinca, es que lo tenemos, pero os comentaba que esta iniciativa de IMPACT, ¿vale? Esto empezó como un proyecto de investigación, lleva ya 2 años la primera convocatoria, ha salido una segunda porque ha tenido mucho éxito y al final es sentar las bases de esto para aplicarlo al sistema de salud. Tiene otros 2 años, o sea, porque como ha tenido tanto éxito y se ve la necesidad, pues va a seguir. Y hombre, la idea es que, o sea, el enfoque de esto es que esto sea, pues, como igual que te hacen un análisis de sangre, pues un análisis genético. es que es el futuro, es que la genética es el futuro. Exactamente, eso. Es Y que luego el futuro también es se está eso. aprobando una cartera de servicios a nivel nacional que incluye pruebas genéticas, son un catálogo de pruebas genéticas a las que todos tenemos derecho, vivamos donde vivamos y... Además, por cierto, a mí hace 8 meses por ahí me mandaron una carta de Ciberé para... Lo que pasa es que tengo que hablar con la doctora Camacho porque ya entre mi trabajo y todo no he podido. Y yo creo que es para, ¿no? Será para registrar mejor que la mutación de Carmen en Madrid o lo podría hacer aquí. Porque yo no, es que no hablo nunca de ese tema con ella, como siempre voy a las consultas o a poner el tratamiento y voy con prisa. No sé si yo podría ir a lo mejor donde tú estás y entregar mejor la genética para que poder ayudar a otras familias, que yo siempre mi objetivo. Hombre, a ver, lo ideal de estos casos es que si es una variante que no está conocida, es que se registre en algún sitio, que se publique. Por eso es lo ¿Vale? que... Entonces, no sé exactamente qué te están pidiendo de Ciberé, pero seguramente que será algo. Sí, yo creo Sí. que es para eso. Porque... Entonces, yo os animo a que lo hagáis porque. No sé, yo siempre, además, donde... Siempre Siempre que generar conocimiento. Por ejemplo, Y que si compartir voy a sitio información. siempre hablo de, por ejemplo, a los neurólogos, le hablo al otorrino, siempre hablo de la patología de Carmen a los jóvenes, porque claro, lo que yo siempre he intentado es que dar visibilidad a esta patología para que ningún niño pase lo que pasa a mi hija, porque claro, mi hija tiene ahora 15 años, pero es que mi hija está ingresada en el hospital desde que tenía 14 días. Y la patología no se la diagnosticaron hasta casi los 3 años y medio, cerca de 4. Pero de ahí para atrás, pues imagínate lo que hace ella, gracias a Dios. Y también da a los nuevos esperanza que la ciencia avanza y que hay nuevos tratamientos. Efectivamente, porque ella ya, por ejemplo, está con lo que he dicho, con el Hilario Canaquinuma y ya Carmen tiene vida. Y gracias a Dios, por ahora no está perdiendo visión, no tiene uveitis, no... La pérdida de visión es otro factor de lo Pero que... según que, es que esto es lo que pasa, es que según cada síndrome, por ejemplo, el síndrome de Cass, lo que le comentaba es dentro, ella puede decir que estoy equivocada o no. No, tú sabes eso más que yo. Claro, dentro de la enfermedad autoinflamatoria, por ejemplo, lo que yo le he comentado, cuando Carmen entró a la doctora Camacho, lo primero que la diagnosticaron fue de síndrome de Fapa.
Ojalá. A mi niña me pasó igual, yo creo que eso es lo Claro. primero que hacen con Claro, todo. entonces, pero date cuenta que para ellos yo estoy hablando que Carmen nació en 2009, yo estoy hablando de 2011, si estamos en 2024, imagínate. Entonces, claro, yo lo tuve complicado, pero ya, gracias a Dios, estoy contenta porque a raíz del caso de Carmen ya estos niños son diagnosticados pronto. Ya hay niños que con 8 meses la doctora Camacho ya ha diagnosticado de fiebre. La familia de hiper-IgD, de... Lo que pasa que, por ejemplo, de Carmen todavía no ha aparecido porque, claro, hay menos de 100 casos en el mundo, hasta hoy, porque ya cada vez van saliendo más. Y hay menos, y hay una entre 1.000.000. ¿Y hay alguna forma de acceder, por ejemplo, a algún equipo de investigación? Claro, es que Como ya, claro, paciente, como paciente. como equipo de, yo, por ejemplo, recaudo Como lo que paciente. le he comentado. En Ciberes tú puedes escribir Sí, como sí, sí. paciente y ponerte, o sea, decir, yo Porque yo soy creo, familiar, a ver, yo soy también lo afectada creo de tal. porque mi madre y mi abuela, vamos, ya te he dicho que la celiaquía es de genética Claro. y creo que también más de una cosa lo que tenemos viene de genética. Entonces, por eso he pensado yo más de una vez si había alguna forma donde A entrar. mí, porque yo realmente estoy contratada por Ciberes, a mí me llegan correos de familias, tengo un hijo con tal patología, busco un grupo de investigación Eso. o incluso ofrezco la información de mi genética de mi hijo para que, porque al final es lo que hacéis vosotros hacer piña. O sea, Claro. Sí, sí, por eso. Es que yo, por ejemplo, con Carmen cuando a los 3 años, por ejemplo, yo me fui a asociación de FEDE. Entonces yo de FEDE me mandó a EDI, que es Asociación Específica de Déficit Inmunitario, en Barcelona, que no sé si alguna vez la ha conocido, se puso en contacto conmigo la doctora Teresa Español. sí. Que, vamos, estuvo aquí dando un congreso aquí todo en el Virgen de Rocío. Y ella fue la que se puso en contacto con la doctora Camacho sobre el caso de Carmen, porque claro, ellos lo que tenían era enfermedades autoinmunes, pero autoinflamatorias es que no. Yo tengo enfermedad autoinmune, pero no sé si tengo autoinflamatorio. Clapero ya te digo, Pero es para discutir. y la verdad Imagínate. que, hombre, que eso me ayudó mucho. Lo que pasa es que es verdad Yo le que pregunté, te he dicho, a Carlos, que trabaja de investigador en Pablo Olavide, y me dijo que, porque la misma pregunta le hice, digo, pero bueno, yo me puedo decir, yo quiero ser parte de los clientes que tenéis para investigar. Me dijo que no, que tenía que ser mandada por algún especialista. Eso es lo que pasa. Que yo no podía escribirme ni en ningún sitio ni nada, que tenía que ser por parte de algún especialista. Decir, bueno, pues esta persona va a participar en el programa de investigación. Eso es lo que Carlos me dijo. En IMPACT, por ejemplo, se están secuenciando a personas. Lo que pasa es que creo que creo que hubo un llamamiento de personas que estuviesen interesadas. Yo participé una vez por el tema de la En alergia. el proyecto de IMPACT que comentaba, ¿vale? Están secuenciando a gente con enfermedades a lo largo de todo el territorio y creo que hubo un llamamiento público de gente que quisiese. Rosario, Entonces, yo ese sí- movimiento que dice es que a mí me comentó la presidenta de nuestra asociación que estaban ahora investigando el gen que tiene precisamente mutado mi niña y que si yo le permitía que le cogieran una muestra de sangre, digo, claro, si es por bueno, ¿no? Eso, ¿será de eso? A ver, lo que yo comento es a nivel de secuenciación del genoma completo, pero es verdad que también hay iniciativas de genes concretos y de hecho, Claro. esto que os decía de me llegan Sí, me correos llegan de más familiares, común pues también hay también. investigadores que hacen llamamientos de buscamos pacientes de esta enfermedad porque al final lo que intentas es cuanto mayor sea la representación de pacientes, los estudios de investigación que se hagan van a ser más Claro. es lo que yo comento, que es que nos tenemos que unir, Sí, porque claro. claro, es lo que le decía a ella, somos pocos pacientes, entonces imagínate yo es verdad que yo por ejemplo estoy en contacto con mi amiga Dorelia, que ella vive en Estados Unidos, allí sí hay específicamente una asociación de síndrome de CAX, no mi finca, no sé, en Ravencones, allí, porque me manda mucha información, pero claro, yo por ejemplo, si recaudo dinero para que se pueda investigar más No esta tiene una patología, asociación donde destinar. bueno, verás, no la tengo, pero bueno, me unía A la FMF, a la FFM, que ya por ejemplo, claro, porque yo al principio he ido a congresos con la doctora Camacho y por ejemplo, de la patología de mi hija no hablaban nunca. Llegaban siempre a artritis idiopática juvenil y hasta FAPA, o hasta FFM, pero yo iba a los congresos y de esta no se hablaba. Pero bueno, yo he seguido luchando. Y es lo que digo, pero si no nos unimos, los pocos pacientes que vemos es que... Claro. Al final que cualquier estudio de investigación al final necesita cuanto Claro. más pacientes de esa patología, los estudios de asociación gen-enfermedad se hacen pues, con cohortes grandes de Claro. muchos pacientes con lo mismo. Al final pues, lograr encontrar el gen
Y como te digo, yo, por eso digo, yo hablé, por ejemplo, con el doctor Arostegui, por teléfono me llamó, que hace la genética de Maggi, no es un poquito más avanzado que aquí, te estoy hablando de 2011, cuando yo empecé con lo de Carmen. Ya, pues gracias a eso ya se ha unido el bien de Rocío, porque es verdad que yo, por ejemplo, cuando muchos padres se han puesto en contacto conmigo, por ejemplo, con una amiga mía de Cádiz, que veían a su niño allí, que ya la lleva la doctora Camacho, que también tiene fiebre y tiene familiar, yo se lo decía, digo, es que ya hoy no te hace falta tener que ir a Madrid, ni tener que ir a Barcelona, porque yo Yo estoy en empecé con mi contacto niña, y... fui a Barcelona también con el doctor Ortega. Por al eso te principio, digo, claro. Pero claro, es lo que tú dices, hace 10 años ya de que a mi no, niña se le claro, dio ya gracias a Dios, hombre, ya por lo menos, es verdad que ya se van diagnosticando estos niños aquí en el infantil más pronto, porque claro, pero es por eso, porque yo intento luchar para el día de mañana, ninguna madre Para lo pase, que viene, porque claro. yo he pasado mucho con Carmen, y es que tendrá para escribir un libro, porque mi hija han hecho pruebas de estos clases, antibióticos, ya te Pero digo. darle visibilidad. Porque de claro, cómo yo y, India. y agradecida siempre, yo siempre agradezco al hospital, porque a mí nunca la habían negado a ningún sitio, o cuando una madre me llega desesperada, se lo digo, es que esto no es fácil, es que lo que va a claro, pero que no tenemos es que dar visibilidad a estos síndromes, porque entonces es que no, efectivamente, Es que si no lo hacemos nosotros. por eso digo, Es que hay muchas personas enfermas en realidad y no saben lo que tienen. No, es que si se es supiera dejaría de me ser una pongo yo, enfermedad rara. claro, es que es muy Me pongo complicado, es que es muy complicado porque la genética es nueva, ¿verdad? Es que No, pero si hicieran la prueba a todo el mundo, dejaría de ser una enfermedad rara, de verdad, porque... Ya, sí. Y luego yo también tengo otra prima hermana que también se lo he dicho a ella, también con una enfermedad rara. Claro, es lo que te digo, y después el problema que tenemos, estos síndromes que somos poco comprendidos, porque bueno, Carmen ya cumplió 15 años, pues ella ya no quiere venir, no quiere, Claro. porque ahora yo es como estaba diciendo antes, yo a mí por ejemplo ahora es cuando empieza mi problema, Sí. antes era una niña, yo claro, en su mundo, pero ya La tiene 15 adolescencia años, es ella peor sale con su que- amiga, ya no puede, Carmen no puedes beber que con tu tratamiento, pero, ¿me entiendes? Sí. Y es lo que yo digo, y después tengo problemas porque como a simple vista estuve a Carmen y, Y me parece... y gracias a Dios no tiene nada, pues son unas enfermedades poco visibles, la gente no se lo cree. Yo recaudo dinero porque yo vivo, por ejemplo, en el Coroní, somos un pueblo de 4.500 habitantes y saben todo lo que... Si no saben de una sala de qué van, No, pero saben de una enfermedad. Pero ha habido casos, Carmen, por el Facebook que yo he recaudado con mi amiga, por ejemplo, que también tiene su hijo Mauro, Mucler, güey, en Alicante, pues ha habido gente que han dicho que es un fraude, que no te creen, que Claro. el niño, tus hijos no tienen nada, entonces claro, es una enfermedad fuera, aparte que es ultra rara, poco comprendida, porque como nada te ven bien, pues se piensan que no Es tienen que eso es lo que pasa, que después eso, a mí me lo dicen los maestros, dicen, pero si es que la niña está bien, además la más graciosa en la clase, empezó la gimnasia rítmica la primera que ha pasado, y dices tú, ¿y esta es la que está mala, no? Ya. Yo siempre hago hincapié en eso, que nos tenemos que unir un poco cada vez, me da igual que sea, ¿verdad? Yo lo digo, Sí, somos siempre todos familiar iguales. y IGD, sino, por ejemplo, porque el tratamiento que tiene Carmen, que es el canakinumab, también se está Es para la utilizando en otros enfermedad, síndromes, que son graves, porque por ejemplo es que Carmen no, ya te digo, Sí, que ya no funciona ni el corticoide, ni la porcina, ni Llega un aspirina. momento que no funciona nada. No, es que ella de primera hora nada, por eso la doctora Camacho sabía, y el doctor Arostegui que Carmen, pero lo que pasa es que ellos siempre en la genética buscan las más leves, ya se fueron a las un poco dentro de todo, a ultra raras y graves, y ahí fueron de, además es a día de hoy es única la O literatura sea, médica. no hay otro razón de esa manera. No, con él no. Además tengo ahí la genética que si tú pudieras mirarla o quedar, y yo cuando vengo todos los meses con Carmen, Sí, sí, hombre, por saber y que toda la vaya- información, yo estoy dispuesta a lo que necesite. ¿Sabes? Pues para poder, por ella y por el futuro que venga, porque bueno, Siempre es bueno. yo, la doctora Camacho, por ejemplo, para la vacuna de la gripe tuve que firmar papeles porque era una investigación, pues ella todo lo que le dice, Bueno, o colaboro, claro. Entonces yo me puedo inscribir en Ciber. tú puedes escribir a Ciberel diciendo, pero claro, el problema es que tú ahora mismo no tienes diagnóstico. No, por eso. Porque normalmente cuando tú ya tienes un diagnóstico y tu enfermedad es rara,
Normalmente se busca hacer piña y se suele decir, quiero entrar en contacto Sí, con... pero en la de FMF, en el grupo nuestro, por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor no tiene diagnóstico, pero sospechan, pero claro, eso es la asociación, Claro, es Pero diferente. es diferente. Claro, la Bueno, asociación pero es eso tiene diferente. que Claro. ser el médico de cabecera, el que tiene que mandarte para que te pueda... Es que los médicos de cabecera funcionan como todos, tú ya No, lo ya sabes, no, me lo van a Que decir. ya la celiaquía Me lo ya van a decir. no me ha costado 10 años, ¿eh? No un día ni dos, 10 años. Claro, si yo tengo, por ejemplo, el caso No de es mi como que padre. cojan una cosa como eso, ya todo lo van a achacar ahí, ya no, ya cuando no te... Yo, por ejemplo, el caso Y ahora de el mi- alergólogo, cada vez que Claro. voy, es más alergia, pero bueno, a ver, esto no es normal, es que no es sospecha de normal. algo inmune, ¿no? Exactamente, sospecha de algo inmune, es que no es normal. Claro. Es que ya no sé qué comer, porque si soy celíaca, si soy intolerante a la lactosa, si soy intolerante a la fructosa, si soy alérgica al melón, al plátano, a las nueces, a la piña, al tomate, al colorante del azafrán, yo qué sé, ya te pierdo. Y cada vez soy más, pues algo tiene que haber, algo tiene que pasar. Esto fue lo mismo que mi padre, por ejemplo, mi padre Y enfermo luego de- no sabía lo de la visión y también es cierto que la visión es que voy cada día que pasa. Yo, por ejemplo, mi Bueno, padre ya. es enfermo de Crohn, pero a mi padre se le despertó la enfermedad con 60 años. Porque es otra cosa igual, mi marido es heterocigoto. Y es lo que le he dicho yo, por ejemplo, lo mismo, se muere, que lo mismo cualquier día, porque las enfermedades tampoco tienen edad de No. salir. Y mi padre, por ejemplo, le salió el Crohn con 60 años, imagínate. Mi tiene 80 primo ahora. hermano mío tiene un niño que es celíaco desde que nació y se lo diagnosticaron chiquito, pero claro, a mí me lo han diagnosticado, pero que es el mismo gen, porque mi abuela la operaron de cáncer de estómago, seguro que era celíaca en aquellos años. No, y el No mío había- cuando lo diagnostican de mayor, porque ya tienes daños en el estómago. Claro, por eso te digo que la operaron de cáncer de estómago, entonces nosotros hemos ido así, hemos dicho, no, mi abuela era celíaca seguro, además Claro. los mismos síntomas que los míos y los de mi Claro, primo. lo que pasa es que no había, entonces no se sabía. Es que es lo No que se dicen, sabía en que aquellos antiguamente años. todo el mundo comía de todo, sí, pero cuánta Claro. gente se morían y no sabían que se habían muerto por eso. Claro, En fin. la operaron con 86 años, es de cáncer de estómago y sobrevivió, murió no con 94. Pues nada, pues Yo, disculpa, no sé si me atreví a pedirte un nombre que te suene a ti de La Paz, que pueda estar comprometido, como dices, o que sea más ¿En la paz? fácil. ¿Alguna especialidad en concreto? O... No, para poder derivarte a que te conteste, para que sea más... Lo clínico como tal, no, pero si me dicen la especialidad sí te puedo indagar. Porque yo tengo, por ejemplo, la persona responsable del programa ENOC, que os he dicho, de enfermedades raras de Ciberep, trabaja en La Paz. Entonces, si tú me orientas un poco con la especialidad, Vale. sí que puedo preguntarle a ella que me dé un nombre y yo te lo facilito. Pero no recorrer. O sea, además ella sabe, como ella trabaja o sea, ella es la que recaba casos de distintos hospitales, entonces sabe qué clínicos son los que están comprometidos con este tipo de análisis. Pues, O sea, si de casualidad no saliera por la privada, ¿cómo va? Eso es un test que yo puedo... Sí, entonces, Ah, no, a ver. O sea, que no hay laboratorios en el que yo vaya, pague lo que sea y me lo hagan. Eso tiene que... Tiene que haberlo igual. Sí, tiene que haber. pero en privada esta patología, hombre, te pueden ayudar, pero es muy No, complicado. hacerme el test, porque yo Cuando pago es- ese test, Claro, pero por eso yo digo, es decir, hacer el test. ¿Hay laboratorios? ¿Cómo lo pueden Yo hacer? entiendo que sí, pero no te sé decir porque yo no. Vale, nosotros siempre intentamos trabajar con algún clínico. Pero vamos que sí. O sea, tú buscas que si tienes alguna sospecha de enfermedad, Sí, sí. buscamos un laboratorio que haga test genético de tal catálogo de patología. Gracias y por todo. A vosotros. Muchas gracias. ¿no? Pues nada, mucho ánimo. Muchas gracias.